Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, oh. Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también a los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar este tema que se llama dudar o creer. Amén. Así se llama, es el título de este tema, mi hermano. Vamos a orar primeramente para recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su palabra. Eso es lo más importante. Conocer a la palabra es conocer a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Después de haberte alabado, mi Señor, venimos con un corazón alegre y con humilde, Señor, para recibir también tu bendita palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Recibimos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Yo declaro que esta palabra que mi Madre Espíritu Santo va a plantar en nuestra mente y en nuestro corazón no va a volver a ella vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual mi Madre las planta en nuestra mente y en nuestro corazón. Te damos gracias, Espíritu Santo, y declaramos, Madre, que traes una lluvia abundante para que esta semilla pueda crecer abundantemente y podamos comer de este fruto. Declaro los ojos alumbrados completamente, declaro la mente de Cristo en el nombre de Jesús, sujeta nuestra mente carnal a la obediencia y a la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Nos declaramos con la mente de Cristo y declaramos en el nombre de Jesús alumbrados nuestros ojos completamente para poder ver más allá de lo que ojo no ha visto ni oído ha oído. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a iniciar este tema, mi hermano, que se llama dudar o creer. Mucha gente cree que cree, pero realmente duda, ¿verdad? O sea, dice la gente, sí, creo, pero realmente no cree. Y vamos a ver este tema para también entender en qué punto estamos cada uno. Yo no me voy a fijar en si el hermano cree o no cree, no. A mí me importa si yo creo o no creo. Cada uno va a asomarse a su ventanita y va a ver si creemos o no creemos, y nos conviene creer, mi hermano. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando alguien duda. Primeramente vamos a confesar. Tenemos aquí la confesión. Me toca la número 8 de las 40 confesiones de prosperidad que nos dio nuestro apóstol Jonathan Mesa. Y vamos a ver la 8, mi hermano, y todos a una sola voz al mismo tiempo, dice así: recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mi corazón y pensamientos son guardados en Cristo Jesús. Recibo por la fe que Cristo ya pagó el castigo de mi paz. Alineo mis pensamientos a la prosperidad de Dios. Él suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Amén y amén. ¿De qué hemos de temer si Él es quien nos suple, mi hermano? Amén. La gente se afana y porque quiere, porque tenemos un Dios vasto, un Dios que nos suple en todo momento. A veces cuando menos te lo esperas, ya llegaron con algo que tú ocupabas. Siempre es así, porque Dios está al cuidado y al pendiente de sus hijos. Amén. Vamos a iniciar, mi hermano, en Marcos capítulo 11, versículo 23 al 26. Estos poderosos versículos. Yo me he topado con gente
que me dice, es que yo declaro y nunca se hace lo que yo declaro, lo que yo decreto. Es que no nada más es hablar como perico, sino es creer, amén. Y el creer tiene todo que ver con la palabra de Dios. Tú tienes que estar bien sumergido en la palabra. Hay gente que está tan aterrizada en este mundo que no conoce nada de lo celestial o cree conocer las cosas celestiales y está tan, déjame decirlo así, tan aterrado, o sea, tan lleno de tierrita, tan terrenal, que no puede entender las cosas del Espíritu. El tema se llama dudar o creer, amén. Dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Mira qué autoridad para que alguien pueda decir a cualquier monte, quítate y échate en el mar. Ahora, la palabra monte, vemos aquí que cuando nosotros escudriñamos la escritura y también con revelación y sabiduría, monte significa todo aquello que se quiera enseñorear de ti. Y nada se puede enseñorear de nosotros porque ya tenemos un Señor. Entonces, ningún espíritu maligno puede enseñorearse, al contrario, tienen que estar debajo de tus pies. Pero esos montes que se quieren enseñorear de ti, tú tienes todo el poder y la autoridad para decirle quítate. ¿Y por qué échate en el mar? Porque ahí pertenecen al mismo infierno. Quítate y échate en el mar. Entonces cualquiera que se quiera enseñorear de ti, hablamos de pobreza, de dolor, de tristeza, de angustia, la lista es muy larga, mi hermano. Todos esos malos espíritus se quieren enseñorear, estar por encima de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios podemos discernir, podemos ver, y al verlos, ¿qué le decimos? Quítate y échate en el mar. Y a veces es más feo, pero se tienen que echar en el mar. Que se me hace muy amable la palabra, ¿verdad? Pero bueno, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y mira, aquí está el detalle de todo. Y no dudare en su corazón. ¿Tú crees que cuando yo voy y saco demonios de las personas, y si no se va, pues si dudo y no se va? Pero si yo llego convencida de quién está sobre mí y que es mi madre quien va a echar fuera esos demonios, desde lejos ya están temblando. Pero es el que yo lo creo, el que yo estoy convencida, yo estoy segura quién me acompaña y quién va a echarlos fuera. Entonces es la seguridad, la certeza, lo que hace que las cosas sucedan, mi hermano. Entonces aquí dice, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, ¿te fijas? Que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí está la clave. Gente puede decir, es que yo digo, es que yo declaro, sí, pero ¿lo crees? Sí lo creo, falso, si no, sí se haría. Porque la palabra no miente, la palabra es real. Amén. Entonces, cuando algo no sucede, cuando tú lo ordenas, que esté conforme a la palabra, ¿verdad, mi hermano? Tampoco no agarren monte. Que esté conforme a la palabra. Por ejemplo, una vez nos contaba el apóstol que llegó una hermana y dice, yo quiero que mi negocio prospere. ¿Y qué negocio es el tuyo? No, pues tengo una funeraria. No, mi hermano, pues ¿cómo vamos a orar por eso? Entonces, que esté dentro de la palabra. Estamos orando para que nos glorifiquemos, para que todos vivan, o sea, no para que ella sea prosperada en esa manera, ¿verdad? Por eso digo que esté conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Entonces dice, porque de cierto os digo, estas son palabras de Jesucristo, o sea, eso es algo importante. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón.
Donde tú dudes, no se echa al mar. Donde tú dudes, no sucede. Por eso ahí tenemos que darnos cuenta, y es que pastora, yo he dicho y no ha pasado, no has creído. Esa es la clave. No te voy a decir, ay, quizá la palabra esté fallando, mi hermana, déjame, le doy una leidita a ver qué pasa ahí. No, la palabra no falla. Quienes fallamos somos nosotros. Necesitamos creer verdaderamente que va a suceder para que pueda suceder. Es una clave. Decirlo con convicción, no con duda. Dice, mucha gente que dice que cree que convicción, por ejemplo, es gritar. ¡Ah! ¿Qué? No. Es realmente si lo crees. Sentirlo, saberlo. Yo puedo llegar hasta de puntitas delante de un demonio y decirle, vete. Y se larga. O sea, no es tu tono de voz, no es nada de eso, es realmente que lo creas para que pueda suceder. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, qué tremendo, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué sorprendente. O sea, lo que diga yo, pastora, que viene prosperidad abundante en el nombre de Jesús, del norte, del sur, del este y del oeste para todos los hijos de Dios. Amén. Quien lo crea lo recibe. Amén. La clave es creer. Ahora, si la gente cree, como veíamos ahorita en finanzas, porque ahorita vamos a ver de cosas de esclavitud, y no me puse de acuerdo con ella, de cosas que nos esclavizan. Si la gente no cree que tenemos un Dios vasto, pues ¿cómo vamos a tener? Vamos a pensar dentro de nosotros que estamos en contra de la voluntad de Dios al tener. Entonces, el conocimiento verdadero de la palabra de Dios nos ha hecho libres y nos ha hecho creer verdaderamente, y al creer nosotros declaramos y nos es hecho. Amén. Vamos al siguiente versículo, que es el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed. ¿Te fijas? Que lo recibiréis y os vendrá. A veces en oración pedimos cosas y decimos, híjole, a lo mejor pues Dios está ocupado por allá. Como decía un tío mío que ya no está. Pues no, ¿cómo Dios se va a fijar en mí teniendo tanta gente a que atender? Como si Dios fuera como nosotros, ¿no? Dios está aquí, está allá, está con el hermano, no es como el diablo, que si no está el diablo aquí, si está aquí no puede estar allá. ¿Cómo se dice? Omnisciente, omnipresente. O sea, no es así. Imagínate, yo creo así se lo imaginaba el tío que te digo. Dice, no, pues ¿cómo? Si Dios está ayudando ahí al montón, ¿cómo va a ayudar a mí acá? Tanta chamba que tiene, yo creo, ¿no? Pues tenemos un Dios maravilloso que está en todos lados, mi hermano. Entonces dice aquí la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiereis en mi nombre, orando, ya me fui a otro versículo, en mi nombre, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la clave? Creer que lo vas a recibir. Ahora, ¿por qué gente cree que no lo va a recibir? Porque no se cree merecedora. Es que, híjole, es que ayer la regué, se me hace que ahí ya perdí la bendición. Híjole, es que, no, mi hermano, Dios nos da en abundancia por el sacrificio perfecto y porque somos hijos. Por ejemplo, yo nada más tengo un hijo, pero imagínate que tuviera unos 4 o 5 ahí y yo tengo dulces acá. Sería injusto decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Por qué? Porque no sé, sacaste un
un 6 en la escuela, ahí te va tu castigo, ¿no? Siendo que a lo mejor ese 6, no sé, el maestro tuvo la culpa, porque sí lo tiene, ¿eh? Sí los defiendo. Sí he estado en la escuela y a veces sí hay maestros que tienen la culpa, no el alumno. Pero sería injusto. Entonces Dios nos da por el sacrificio perfecto, porque somos hijos. Al ser hijos, Dios nos ha hecho merecedores del reino. No, Dios no es como el mundo, mi hermano. Eso es lo que quiero que entendamos, que la gente cree que Dios es como se mueve el mundo. Pero déjame decirte que este mundo está comandado por el diablo, por el sistema diabólico. Todo el mundo está comandado por un sistema diabólico. La estructura del mundo es parecida a la de Egipto. Es una estructura diabólica. El movimiento, todo es diabólico. El sistema de Dios es muy diferente. Por eso nos conviene conocer a nuestro Dios. Entonces aquí nos está dando Dios una clave, que todo lo que tú digas creyéndolo en tu corazón te tiene que ser hecho. Tú tienes que pedirlo en oración y creer. Que el diablo no venga, ay, ¿te acuerdas de ayer? Cállate, perro. No estoy bajo tu sistema. Estoy bajo el sistema de mi Dios, del reino. Amén. Dice, por tanto, vamos al 25. El tema se llama dudar o creer. Dice, y cuando estéis orando, mira, aquí otra clave, perdonad. Ay, pastor, ahí vamos bien. Ya. Tengo a 2, 3 atorados aquí como un hueso. Aquí, pastor. Te necesito perdonar. Ay, pastora, quítele ese pasaje a la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Perdonar. ¿Qué tiene que ver eso con recibir lo que yo diga? Tiene que ver mucho. Acuérdate que el sistema del reino es misericordia y es amor. Así es el reino de Dios. No puedo traer a nadie atravesado aquí. No nos conviene, exacto. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si alguien te ofendió, tú nada más di, yo lo perdono. Pasado, pasado. De aquí en adelante yo vuelo ligero. Amén. Y dejo el peso. Quien me ofendió, que lo vea con Dios. Yo lo perdono. Amén. Entonces hay que perdonar, mi hermano. El diablo a veces nos ataca a través de personas. Las personas muchas veces son títeres del diablo. Muchas veces no saben lo que hacen, muchas veces sí. Pero el diablo, desde que nosotros venimos a es desde que estamos en el vientre, el diablo ya la trae con nosotros, contra nosotros. Y nacemos y ya de repente vemos a unos padres que se enojan, que se gritan y hasta se golpean. Y bueno, el diablo nos hace que el ser humano empiece a tener heridas desde la infancia, para que cuando ya crezca siga con esas mismas heridas. Pero el diablo no contaba con que al recibir a Cristo como Señor y Salvador, nace una nueva creación. Nace una nueva criatura. Esas cosas, por eso dice la Biblia que esas cosas ya son viejas, ya pasaron. Aquí Dios las ha hecho todo ¿qué? Nuevo, porque somos una nueva creación de Dios. Entonces la nueva creación de Dios no tiene que estar viendo al viejo hombre que le dolió, qué herida trae. No, ese ya es viejo hombre. Ese viejo hombre ya murió en Cristo. Tú y yo ya resucitamos como una nueva creación en Dios. Por eso las cosas viejas pasaron.
Entonces nuestra conciencia empieza a cambiar de tal manera que perdonamos a lo que le hicieron al viejo hombre, no a nosotros, al viejo hombre. Y Dios nos está transformando día con día para llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. Entonces dice, cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En resumidas cuentas, si tú no perdonas, el Padre no te perdona. Necesitamos perdonar para que seamos perdonados. Amén. Siguiente versículo. Dice el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a otro versículo que es Santiago capítulo 1, versículo del 5 al 8. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Mira, tenemos un Dios que da, ¿cómo da? Abundantemente y sin reproche. Ahora, si Dios, dice la Escritura, si Dios nos dio a su único Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Tú crees que si le dices, Señor, dame una mansión, la quiero así, grande, el Señor va a decir, oye, sí te dio a su Hijo, lo más valioso? ¿No te dará una mansión? ¿No te dará un avión? Las cosas materiales son menos que nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios nos dio lo más grande que tenía, ¿cómo no nos dará juntamente con Él las demás cosas? Aleluya. Por eso dice, mira, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, mira, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué tremendo. ¿Cómo da Dios? Abundantemente y sin reproche. Wow. Pero la religión nos ha enseñado a que no, vanidoso. ¿Cómo le vas a pedir un avión? No. ¿Por qué? Porque la religión enseña a un Cristo pobre. Pobre. Cuando la Escritura dice que Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Entonces, Dios nos da las cosas abundantemente y sin reproche. Amén. Vamos al siguiente pasaje. Y aquí habla de pedir sabiduría. Lo que pidió Salomón. Y Dios dijo, por cuanto me has pedido sabiduría para guiar a mi pueblo, te voy a dar abundancia. Y le dio abundancia de bienes. O sea, como diciendo, me pediste sabiduría, te la doy sin reproche, en abundancia, pero como me pediste eso, te faltó pedirme más. Y ahí te va, porque Dios da en abundancia. Y si alguno de vosotros, perdón, vamos al 6. Pero mira, aquí está la clave. Pero pida con fe. ¿Qué quiere decir pedir con fe? Pedir con seguridad de que te lo va a dar y de que te lo mereces. Pastor, es que usted no sabe lo que ayer le grité. No, es que te lo mereces por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, porque eres hijo. Imagínate, si fuera por como soy, pues nada. No tendríamos nada. Siga participando, dice mi hermano. Y sí es cierto.
Y el mundo, mi hermano, el sistema diabólico así es. ¿Qué haces? ¿Qué te mereces? Y Dios, por medio de su Hijo, ya nos ve merecedores a todos. Y nos da a todos por igual y en abundancia por medio de su Hijo amado. Aleluya. Y aquí está la clave, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada. El diablo es experto, mi hermano, en hacernos dudar. Hay un espíritu de temor que entra en la gente y le da miedo y duda de todo. Eso viene de parte del diablo. De hecho, la pandemia y todo el mundo con miedo, ay, santo Dios, porque el diablo es experto en eso, en crear pánico, en crear miedo. ¿Para qué? Para someter. Ese es el sistema diabólico. Y este mundo, por si no te has dado cuenta, está regido por ese sistema, porque es el diablo el que lo está comandando. Pero ya nos salimos del huacal, decía mi abuelo, los hijos de Dios. Nos salimos del control. Porque somos embajadores del cielo. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. ¿Qué quiere decir? Lo que diga el mundo. Ay, ahora dicen esto, ay, ahora el COVID, ahora esto. Haz de cuenta que andan como una ola del mar para allá y para acá, lo que el mundo diga. Ahora se les antojó otro virus, ahora para acá, otra vez encerrar, ya otra vez, y ahora el fútbol, y ahora esto. Y la gente ahí va, para donde el mundo los lleve, como borregos, como las olas del mar. Ay, pastora. Todo gratis, cerveza gratis. Ahí van todos. Tremendo. Dice, pero pida con fe. ¿Te acuerdas? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios a pedir? Con fe. Por ejemplo, viene un hijo y le pide a papá y a mamá, no sé, un juguete, un libro, lo que quieras. No, es que no, papá, yo quiero esto. Y el papá, sí, ahí está tu libro, ahí está tu juguete, lo que quieras, ¿no? Pero ¿cómo se presenta? Con seguridad de que si tú se lo pides a papá, mamá te lo va a dar. Así llegamos con nuestros padres, lo que queremos, papá, yo quiero una mansión, aquí está. Amén. No dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Siguiente. No piense, pues, quien tal haga, o sea, el que pida con duda. Si alguien pida con duda, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Con certeza, con seguridad. ¿Por qué? El diablo trae a la mente, híjole, es que, ¿cómo le vas a pedir a Dios? No seas bárbaro, ayer le gritaste a tu chiquillo. Mira lo que hiciste, en vez de orar te quedaste dormido. Y el diablo viene. No, yo no sé nada. Es revelación. Entonces el diablo viene y mete cosas. No, tú tienes que pedir con la certeza y la seguridad que tú estás en el reino de Dios juntamente con Cristo. Imagínate un rey va a dudar y va a decir, a ver, yo quiero esto.
El rey va a dudar, me lo dará, no me lo, eres el rey. Lo que pide el rey. Tú eres un rey. Somos reyes, somos sacerdotes para nuestro Dios. Entonces tú acércate con confianza a pedirle a los padres. Así, sin dudar. El que duda no va a obtener nada. Esa es la clave, no dudar. Pero ¿qué nos hace dudar? Lo que el mundo nos mete en la cabeza, lo que el diablo nos mete en la cabeza. No soy digno. ¿Quién te dijo que no eres digno, Chapulí? Si fuimos levantados como hijos por el sacrificio de Cristo, no porque te hayas portado bien, sino por Jesús. Y Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros. Imagínate, vas tú, volteas y Dios ve a Cristo. Y tú le dices, no sé, quiero un carro. Dios le va a decir, no, mi hijo, no, tienes que ser humilde. Porque creen que humilde es ser pobre, ¿no? Tienes que ser humilde. Teniendo un Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo los mares, que un carrito te lo niegue. Sería absurdo. ¿Te fijas cómo es la mentalidad esclava que no permite que la gente pida creyendo que lo merece? No piense pues quien tal haga, o sea, que pida dudando, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tú pides y si no recibes, no es porque te portaste mal, porque te quedaste ahí dormido a la hora de la oración o cualquier… No es por eso. Es porque dudaste que tenías un Dios maravilloso y grande que te puede dar eso y más. Es porque dudaste de Dios. Dudaste. Entonces, si yo no recibo, pastora, entonces es porque dudo. Sí, amén. Es como nuestro cuerpo glorificado. No lo hemos obtenido porque no hemos llegado todavía a la estatura. Todos estamos en un proceso. No me mires feo. Estamos todos en un proceso. El que está al lado, el que está enfrente de ti, estamos en un proceso para alcanzar nuestra glorificación. Amén. Vamos a Mateo, vamos al 8, perdón, ahí mismo al 8. El hombre de doble ánimo, aquí doble ánimo significa doble mente. ¿Cuántos saben que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador obtenemos la mente de Cristo? Pero la que traíamos por default ahí, automática, es la mente carnal, que está ligada con el mundo. Y si el mundo dice para acá, y vamos para allá. Pero cuando llegó la mente de Cristo, operamos ahora con esa mente. Creemos, la mente de Cristo nos hace creer que somos merecedores. La mente de Cristo, hemos recibido sabiduría, revelación, hemos conocido esta palabra. Sabemos quiénes somos, hemos nacido de nuevo, nuevas criaturas, nueva especie, todo eso está en la mente de Cristo. Pero cuando alguien quiere operar con la mente carnal, o sea, sujetarse al mundo, entonces viene la duda, viene el ver su condición. No, pues yo quién soy, yo no estudié. Yo no soy esto, o los demás son más que yo. No, esas son cosas del mundo. Tú y yo somos hijos de Dios y estamos sentados en el mismo lugar, juntamente con Cristo. Dios nos ve a todos iguales. Amén. Como hijos de Dios. Mira, vamos a Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 23. El tema se llama dudar o creer. Amén. Nos conviene creer, porque si no creemos, no obtenemos las cosas. Por más que declaramos, por más que digamos las cosas, si no lo creemos en el corazón, no nos es hecho.
Te fijas, no es Dios diciendo, no, hijo, no te doy un carro porque te puede pasar un accidente. Yo oía mucho eso. Dios no te ha dado un carro porque a lo mejor te ibas a estrellar en él y por eso Dios no te lo dio. No, no te lo dio porque no le creíste a Dios. Donde le creas, te da eso y más. Dice, despedida la multitud, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Siguiente. Y ya la barca estaba en medio del mar, ya sus discípulos se habían ido en la barca. Dice que ya estaba, yo investigué eso, estaba como a 12 kilómetros más o menos de un lugar a otro, y iban como a la mitad, como a 6 kilómetros ahí la barquita, ¿no? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Siguiente. Mas a la cuarta vigilia de la noche, es como entre las 3 de la mañana y 6 de la mañana, o sea, es ahí la madrugada. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, mira, pues sí, era la madrugada, está todo oscuro. Imagínate en el mar que no hay ni lamparitas ni nada. No se ve nada. Y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Imagínate, Jesús iba caminando sobre el mar, estaba la barca allá, y voltearon todos. Acuérdense que había viento también, todos estaban asustados ahí. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Siguiente. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? De miedo. Siguiente. Tremendo, ¿no? Claro, pues estaban bien llenos de tierrita, de la tierra, ¿no? Aquí, ¡ay, un fantasma! ¡Ay, no hables del diablo, no lo testeres! Sí, ya está bien testereado. Pero eso es con cosas del mundo, porque cuando tú te plantas en tu papel del reino, ¿no? Es más, ni el diablo ni se acerca, que sabe, más agacha. A mí me llamó la atención en el libro de Jacer que en uno de los capítulos habla de Abraham, y Abraham estaba hablando en contra del diablo porque le estaba impidiendo llegar al lugar donde iba a sacrificar a Isaac. Y estaba Abraham molesto, y algo dijo Abraham, y dice la escritura que el diablo estaba aterrorizado por las palabras de Abraham. Imagínate cómo se aterroriza por las palabras de un hijo. Abraham era un siervo de Dios. A veces no dimensionamos, mi hermano, el impacto de las palabras que tenemos nosotros. Cuando nosotros decimos yo lo ato, créeme que en lo espiritual es atado. Una ocasión, siempre lo he dicho, cuando estaba yo en otra congregación de Castillo del Rey, yo me acuerdo que nos levantábamos temprano a la oración, llegábamos como a las 5 de la mañana, no sé, una cosa así. Bien poquitos, como siempre, los de la oración siempre son bien poquitos. Eso ya viene desde hace hasta con Cristo. Entonces éramos bien poquitos ahí, y el pastor llegó de visita porque él siempre se iba a orar a la Macroplaza, no sé qué. Entonces llegó, y me acuerdo que empezó a decir que ataba al espíritu de temor. Así, y todos estábamos con los ojos cerrados, ¿no? Estábamos orando ahí. Y decía él, yo ato al espíritu de temor. Y en ese momento yo empecé a ver al espíritu de temor en lo espiritual. Era un ser todo así como si trajera un traje negro, como de licra, pero espinas grandes así, todos por todo su cuerpo. Espinas como de nogal, no sé si alguien sepa el nogal, pero bueno, espinas grandes y picuditas, y que tú nomás las tocas y hasta te queda el dolor ahí. Entonces así lo vi,
y venía una caja de transparente como de vidrio, se iba acercando a él y él haz de cuenta que cuando el pastor decía te ato, haz de cuenta que se hace así, como cuerdas invisibles, y se hizo bolita el espíritu y llegó esa caja y haz de cuenta que como si alguien lo empujara al espíritu ahí, lo encerraron en esa caja. O sea, hay un poder, mi hermano. Ahora, imagínate si los siervos hacen eso. ¿Qué no hacemos los hijos de Dios con nuestras palabras? Y quedó ese espíritu ahí encerrado. Y yo le pregunté al Espíritu Santo que por qué era así. Primero, ¿quién era? Me decía que era el espíritu de temor. Y yo le decía que por qué tenía esas espinas, porque cada espíritu es diferente, muy diferente. El espíritu de murmuración y de chisme es una cabeza de cerdo redonda, asquerosa, con pelos de cerdo, con ojos todo alrededor. Yo lo vi. Y da vueltas y cada ojo y abre y cierra y abre y cierra y abre y cierra. Así es ese espíritu. Lo vi en una persona muy murmuradora de allá. No digo nombres, no está aquí, pero me puede ver. Bueno, acá no decimos, dice. Y las espinas, yo le pregunté que por qué era así, o sea, su forma de espinas. Dice que esas espinas se incrustaban en la gente sin que la gente se dé cuenta, hasta que entraban completamente ese espíritu de temor. O sea, el temor va actuando suavecito, suavecito, lentamente, hasta que después viene otro espíritu. Del temor sigue el miedo y del miedo el terror. Hay gente que se levanta aterrada en las noches, así aterrada, y ahí ya subió a nivel el espíritu, ¿no? O sea, ya vino otro espíritu que es el de terror. Entonces, son malos espíritus que tenemos que discernir para poder atar. Entonces hay un poder tan grande en los hijos de Dios que muchas veces los hijos de Dios no se dan cuenta. Pastor, ahorita que dice eso, vi un video de un brujo en Kenia, que ese brujo le pide maldecir la nación a una persona. Entonces el brujo, los mayores no andan con rituales ni nada. Los brujos mayores en Kenia van y salen afuera, y afuera van y se sientan, cierran sus ojos, visualizan y empiezan a decretar. Y es todo lo que hacen. Sí, qué tremendo. Sí, los brujos nomás cierran ojos, decretan y lo realizan en el pensamiento y se manifiesta en lo natural, exacto. Entonces, parecido, es un poder, mi hermano, sobrenatural, pero todo ese poder es nuestro. Lo están usando para mal, pero todo ese poder es nuestro. La iglesia necesita recuperar y moverse en el poder que Dios nos dio. La Biblia habla de un poder sobre todo poder, y es el poder de la resurrección. Imagínate, un poder que pudo levantar a Cristo donde nadie podía salir del infierno. Pero mi madre ejerció el poder de la resurrección, o sea, levantarlo del mismo infierno. Y ese poder, imagínate, si levanta a alguien de un lugar donde nadie se podía levantar, ¿qué no puede hacer? Si el destino final, el castigo, el diablo era aquí los encierro. No, pero mi madre fue y rompió los cerrojos de hierro. Hay un poder, y ese poder, dijeras tú, es que ese poder lo tiene guardado mi madre. No, la Biblia dice que se lo dio por cabeza a la iglesia. Ese poder nos lo dieron ya, es nuestro. Aleluya. Por eso es importante conocer nuestros derechos como hijos de Dios, nuestras capacidades como hijos de Dios. ¿Tú crees que cuando yo voy con un demonio, híjole, y si me gana, cómo me va a ganar? Si yo tengo el poder de la resurrección. Si yo me parara ahorita en el infierno, salgo a la hora que me da la gana. Porque tengo ese poder de resurrección, de no estar ahí en el infierno,
de que el infierno no nos pueda retener. No nos puede retener. Tú puedes ir y salir a la hora que te da la gana. ¿Y para qué iría yo al infierno, pastora? A saquearlo. A saquearlo. ¿Y cómo puedo ir? ¿Cómo lo hace? En la mente. Tú vas, todas las imaginaciones, acuérdate que tú y yo nos fuimos una imagen de Dios, fuimos una imagen en la mente de Dios, un pensamiento, de ahí nos creó Dios y nosotros fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Hay un poder inmenso, mi hermano, que tenemos y muchas veces no lo hemos ejercido. Muchas veces nos domina el recibo de luz. ¡Ay! Ya estás dominado por el recibo de luz y de agua. ¡Ay, Dios! Listo. Ahí asustado, ¿no? ¡Ay! No, acuérdate quién eres. Amén. Acuérdate quién eres. La eclesía, la iglesia, la institución de Dios en la tierra. Aquí está. Lo que tú digas te será hecho, creyéndolo en tu corazón, te tiene que ser hecho. Así es, porque hay un poder sobre todo poder. Entonces aquí estaban en la barca, mi hermano, estaban todos con miedo. Imagínate nada más. Los discípulos de Jesús. Dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. Yo soy. ¿Qué les dijo? No temáis. O sea, no tengan miedo. Siguiente. Entonces le respondió Pedro, mira, muchos critican a Pedro, fue el único aventado. Se hundió, pero fue el único aventado. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínate, estaba en la barca y vio a Jesús caminando sobre las aguas. Dijo, si eres tú, Señor, manda que yo también camine ahí sobre las aguas. Siguiente pasaje. ¿Y qué le dijo el Señor? Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí es una clave importante. Nuestra mirada siempre tiene que estar en el reino. Donde tú te desvíes a los recibos, al fútbol, al mundo, a qué está pasando, te hundiste. Tu mente y tus ojos y todo tienen que estar fijos en el reino de Dios. Mira, ¿iba Pedro? ¿Sí o no iba caminando sobre el mar? Sí, dio pasitos. Y le hubiera seguido si no se desvía. Mira, y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice el 30, mira. Pero al ver el recibo, mira, ya volteó para otro lado. ¿Quién te dijo, Pedro, que voltearas? Ibas viendo a Jesús y todo estaba bien. Pero sintió el viento y que volteó a ver al viento. ¿Quién te mandó a ver el viento? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. El diablo va a usar hasta el recibo de la luz. Todo para desviar tu atención. Para que tu atención no esté en el reino. Pastora, se está el fútbol. Sí, es el viento. Es el viento. ¿Cambiaron el horario o qué? Pues eso los veo bien tranquilos, con razón. Con razón, todos bien tranquilos. Hizo efecto la oración, exacto. Creyendo. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mira, cuánta gente no se encerró porque vieron ahí en las noticias, ya murió uno, murió el otro, ahí van. Y invadió el mundo entero el miedo. El diablo es experto en eso, en meter miedo a la gente.
teniéndola con miedo, la tiene dominada. Tiene dominada la gente. Por eso nosotros tenemos que entender que no somos de esta tierra, no somos de este planeta Tierra, somos celestiales, que la tierra es nuestra, es diferente, que vamos a venir a poseerla, sí, amén. Pero no pertenecemos a este sistema de ideas diabólico, somos del reino de Dios. Entonces, nuestra mente primeramente tiene que estar fija en el reino. Dice, pero al ver el fuerte viento, dice aquí, mira, tuvo miedo. Hay tantas cosas que el diablo usa en este sistema de ideas para que la gente tenga miedo. Y aquí es una clave muy importante. ¿Cómo le hago, pastora? Echa fuera el espíritu del miedo. Hay un doctor que a mí me gusta mucho leer todos sus escritos. A él le quitaron su cédula y todo, era profesional y todo, el doctor Hammer. Este doctor descubrió que el cuerpo reacciona a la mente. Por eso el diablo sabe que cuando viene miedo aquí, te va a debilitar el cuerpo. Y debilitado viene una gripa mínimo y cosas y más cosas, ¿no? Por el miedo, por el simple miedo. Cuando una persona tiene un conflicto en su casa, por ejemplo, no sé, en el mundo, vamos a hablar en el mundo, cuando pierden, por ejemplo, un hijo, su cuerpo o su labor, por ejemplo, se sienten desamparados, se sienten que va a haber escasez y su cuerpo empieza a detectar que va a haber una escasez. ¿Y qué hace? Pues su organismo se empieza a preparar antes de que venga la escasez, porque ya le está dando un mensaje al cuerpo de que va a haber escasez, y el cuerpo se empieza a preparar. Y los doctores, y te duele y vas con el doctor, muy mal, está muy mal. No, es que tu cuerpo se está preparando por algo que tú le estabas diciendo. Pero ¿por qué no nos pasa? Yo no sé si te ha sucedido, pero cuando yo he conocido la palabra, yo ya enfermedades a veces ya ni sé qué son. Porque tu certeza, tu seguridad, tu amparo, ¿sabes que está en Dios? Tú no dependes de una labor, tú no dependes de un jefe, tú no dependes ni del recibo de la luz, ni del recibo de la… Tú no dependes de nada de eso. Nada de lo que tenga que ver con este sistema diabólico dependes. Por eso, pastora, no tiene cubrebocas ahí. Yo no soy terrenal. Yo sé lo que he creído. Amén. Entonces el diablo utiliza el miedo para debilitar inclusive el cuerpo humano. Cuando quieren que mucha población baje, la tasa de población, que ya son muchos, ¿no? Mátate unos cuantos, más que no lo dicen así. Mételes un miedillo ahí, que venga un virusillo ahí, y con el puro miedillo que les dé, muchos van a azotar. Sí, andan hablando ya de otra pandemia. Sí. Es normal. Ya viene otro, y como ya les quedó una experiencia mala, viene otro, y el cuerpo que dice, ya hay que programarnos para lo que viene. Pero cuando tú estás con la certeza y la seguridad, mi hermano, de que eres un hijo de Dios. Yo siempre me acuerdo de Elías. Oye, si Elías está en una cueva, ahí iban los cuervitos con su pan y su carnita en su piquito para llevarle a Elías para que coma. O sea, Dios provee, realmente es un Dios que nos provee. En donde estemos, Dios nos provee. No hay por qué tener miedo de nada. Tenemos realmente, ahí es donde entra la duda o creer. El que duda no recibe. Y el que duda puede decir, pues pastora, es que pues, usted dice, pero pues yo no veo. No, es cree. El momento que tú creas,
Dios se manifiesta con un poder impresionante. Hasta envía ratas a tu casa con billetes en la boca. Es real. Dios es real. Dios nos provee. Pero necesitamos ¿qué? Creer verdaderamente en el Dios que tenemos. Porque cuando le creemos, Dios se agrada de nosotros. Amén. No nos quiere asustados. Ese es el sistema diabólico. Nos quiere con miedo, con pánico. Porque cuando la gente está con miedo, está lista para someterse, para estar a merced de lo que el diablo diga. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y ahí va el Señor, ¿no? Siguiente pasaje. Gloria a Dios, también tenemos a nuestro Señor que nos rescata, ¿no? Dice, al momento, o sea, no se tardó ahí 5 minutos a ver cómo reaccionas. A ver, Pedro, a ver cómo flotas. A ver, flota, Pedro, flota. ¿Sabes nadar? A ver, no, tenemos un Dios que, créeme, por eso dice al instante. Dios acude al instante, mi hermano. En el momento en que tú clamas, Dios ya está ahí. Y te lo digo por experiencia propia. Ahí al instante. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, mira, o sea, lo abrazó. Y él le dijo, hombre de poca fe. ¿Te fijas? Porque dudaste. Porque donde no dude, camina sobre el mar. Qué tremendo. O sea, la duda hizo que se hundiera Pedro, pastora. Exactamente. La duda hace que la gente no reciba lo que pedimos. No es Dios, no es la palabra fallando. Es que o creemos o dudamos. Es la falta de fe, exactamente. Vamos al siguiente versículo, que es el 32. Y cuando ellos subieron de la barca, mira, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aleluya. Vamos a Mateo 21, del 18 al 24. Claro, imagínate, verlo ahí. Qué tremendo, porque si no se hundió Cristo, ¿qué quiere decir? Que él sí creía. Tan creía que andaba caminando sobre el mar. Y Pedro dio pasitos, o sea, creía, pero después el viento lo hizo dudar y se hundió. Pero donde tú te mantengas creyendo, no, mi hermano, recibes lo que pides. Lo que tú digas te tiene que ser hecho. Dice Mateo 21, 18, mira. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Siguiente. Dice el 19. Y viendo una higuera, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Siguiente. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Te fijas cuál era la clave? No dudar, creer verdaderamente para que puedan hacer las cosas. Dice, y todo lo que pidieres en oración, mira,
creyendo, lo recibiréis. Pastor, a veces, ahora entiendo por qué a veces he pedido, he dicho y no he recibido. Exacto, es porque no lo has dicho ni has orado creyendo. A lo mejor el diablo te ha metido una duda en tu corazón diciendo: no soy digna, yo quién soy para poder pedir. Que el diablo nunca te engañe, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un rey, eres un sacerdote, estás sentado a la diestra de Dios. Lo que el rey diga, lo que el rey pida, tiene que ser hecho. Amén. Aleluya. Por eso se cambió, porque primero es la palabra. Hebreos 11:6. Amén. Así es. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, mira, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con el simple hecho de que le busques, ya está tu galardón ahí. Y nosotros le buscamos a Dios. Con el simple hecho de buscarle, Dios nos galardona. Si le pedimos creyendo, mi hermano, vamos a obtener las cosas. Dice ahí: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Aquí no es el miedo, mi hermano, ese es una alta reverencia a Dios, y también incluye finanzas. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El que tú y yo seamos justos no es por lo que haces, es por la fe en Cristo, porque creemos que descendió nuestro Señor Jesucristo a las profundidades del mar y fue levantado por mi Madre, Espíritu Santo. Eso nos hace ser justos delante de los ojos de Dios. Eres merecedor, por eso necesitas acercarte con confianza a su trono para pedirle a Dios, creyendo que lo que le pides te lo va a dar, porque así es nuestro Dios. Tenemos un Dios bueno. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ese es del mundo, ese es diabólico. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La cobardía, mi hermano, es como una actitud de miedo, de temor ante las cosas. Ese viene del mundo, no viene de Dios. Vamos a Mateo 8:26. Así es. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Es una actitud de miedo, mi hermano, esa cobardía. No te atreves a hacer las cosas porque es una actitud de miedo. Pero eso es diabólico, eso es del diablo. Dios no nos ha dado ese espíritu. Dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te fijas? El que tiene poca fe teme. Y la poca fe tampoco agrada a Dios. Tienes que tener verdaderamente fe para agradar a Dios. Entonces, a Pedro también le dijo: hombre de poca fe, porque temió.
en alguna etapa de nuestra vida hemos temido algo. Quiere decir que en esa área no le hemos creído a Dios. Necesitamos creer en Dios y a Dios. Dice, y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. O sea, salieron muchos peces ahí, ¿no? La bonanza. Siguiente pasaje. Nada más era uno, ¿ah? Y se maravillaron, dice ahí, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar ¿qué? Le obedecen. Ahora, todavía no moría y resucitaba. Cuando ya murió y resucitó la iglesia juntamente con él y se nos dio el poder de la resurrección. Tú y yo ahora tenemos autoridad. Lo que Cristo decía, nosotros podemos decir y nos tiene que ser hecho si creemos. Amén. Porque somos ahora hermanos de Cristo, hijos de Dios. Amén. Vamos a Mateo 14:31. El tema se llama dudar o creer. Y aquí vemos que la poca fe hundió a Pedro. O sea, no sirve de nada la poca fe. Necesitamos tener una fe inquebrantable, mi hermano. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, de Pedro, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, no le dio un pastel. Sí le reclamó ahí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que los de poca fe dudan. Ay, pastora. Dudan y tienen miedo. No le agradó a nuestro Señor Jesucristo que Pedro se hundiera, porque Pedro podía ya caminar, lo demostró, podía caminar sobre el mar. Pero al voltear, al sentir el viento, volteó y se hundió. Quitó sus ojos del maestro. Nuestros ojos estén fijos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 5:36. Exacto, ver. Tener los ojos fijos en Cristo, en la serpiente, como dice, en el asta. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree, o cree solamente. O sea, no temas, cree. Cuando en el mundo se oigan muchas cosas, mi hermano, muchos rumores, tú no temas, solamente cree que está próxima nuestra salida de aquí. Amén. Que el diablo no te meta miedo. No te puede tocar. ¿Por qué crees que el diablo está acelerado? Ya se dio cuenta que la iglesia ya estamos aquí. Tuvo que acelerar las cosas. Si tú te fijas, se ha acelerado mucho de unos años para acá. La tecnología y todo ya, pues sí, el diablo bien tranquilo y de repente voltea y ya está la iglesia aquí. Ni se la esperaba. Ni se la esperaba. Por eso a partir de que la iglesia se levantó, si tú te fijas, hace como 20 y tantos años empezó a acelerar el diablo, claro. Se levantó el apóstol hablando de la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. Y luego va viendo que se van añadiendo más y más a la iglesia. El diablo dijo, písale, porque ya me queda poco tiempo. Nadie hablaba de esta palabra, mi hermano, exacto. El diablo tenía el control de todo, ¿no? Y lo sigue teniendo la religión. Dice, pero Jesús luego que oyó que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Vamos a otro pasaje
que es Primera de Juan 4:18. Hay un espíritu, mi hermano, que es el espíritu de temor, que hace que duden de las cosas de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si alguien teme, le sobreviene lo que teme. La gente empieza a temer enfermedad, le va a venir enfermedad. Pastora, no lo declare. No, es que así es. Es una ley. Lo que tú temes, te sobreviene. Por eso Dios dice, no teman a nada, no teman. Crean solamente, no teman. Pastor, es que dicen que viene uno, dicen en el mundo, tú no eres del mundo, tú eres un embajador. Tú no eres del mundo, no te puede tocar eso, no temas. Tú eres del reino. Estamos regidos por un sistema diferente. No pertenecemos al mundo. El diablo trae su látigo ahí con el mundo, ahí los traigo bien golpeados. A nosotros no nos puede tocar porque no estamos bajo su régimen. Estamos bajo el sistema de Dios, del cielo, del reino. Por eso no nos puede tocar. Entonces dice que el amor, y cuando saben que Dios es amor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Ves? O sea, Dios no lleva en sí castigo, que te portaste mal, que castigo le toca. No, mi hermano, ese es de este sistema. Por eso la ley, de eso se trataba. Adúltera, apedrénla. Si era un hijo borracho, dice también la Biblia que si tenían un hijo borracho, lo sacaran a la calle y le hablaran a todos los vecinos y lo apedrearan. Esa era la ley. Apedrénlos, mátenlos. O sea, castíguenlos, en pocas palabras, porque es un régimen del diablo. Pastora, pero estaba estipulado ahí, Dios lo que hizo fue contenerlo todo para que se haga un decreto de los castigos, para que cuando venga Cristo pague eso y no te toque a ti. No era para nosotros, era para que Cristo viniera a pagar y le cayera a Él todo ese castigo que merecíamos tú y yo, y no estar ya en ese régimen de la ley. Pero ahorita muchos, mi ley, y andan con ese sistema de castigo. Dios es misericordia. Entonces aquí vemos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, los apóstoles que andaban con Jesús no habían sido perfeccionados en el amor, pastor, no, y todavía muchos redimidos tampoco. Tremendo, ¿no? Vamos a Job 3:25. Dice Job 3:25, porque el temor, mira, la experiencia de Job, dice, porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Me ha sobrevenido. Lo que Job temía, le sobrevino, porque así dice la Escritura, que lo que temen, le viene. Trae castigo, trae en sí castigo el temor. Por eso Dios en toda la Escritura dice que hay 365 veces en la Biblia que dice no temas, no temas, no temas, porque Dios sabe que si temes en algo te va a venir. Viene castigo. Si alguien teme en enfermarse, se va a enfermar. Así está escrito. No temas, solamente cree. Entonces eso le pasó a Job, mira, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. Por eso Dios está empeñado
en la Biblia decir no temas, no temas, cree solamente. Vamos a Romanos 8:15. El temor es parte de este sistema diabólico, mi hermano. Por eso tú y yo tenemos que estar exentos de todo temor, de todo miedo. Que nada te espante, ni el recibo, ni el tiempo, ni huracanes, ni hambrunas, ni nada. Nada te espante, nada te asuste, nada te dé miedo. Tú eres un embajador. Dios se encarga de nosotros. Cree solamente. Dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Mira, aquí es donde quiero meterme. ¿Dónde estaba ese espíritu de esclavitud, pastora? ¿Te acuerdas que la Biblia nos habla de un inicio de cómo el pueblo de Dios cayó en esclavitud? Cómo estaban los egipcios y tenían oprimidos y esclavos al pueblo de Dios. Esos pasajes, mi hermano, no son una historia que ya pasó, es una sombra de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sigue Egipto, pastor, aquí en el mundo? Sí. ¿El mismo sistema? Sí. El mismo sistema diabólico sigue operando, pero mucha gente no se da cuenta que está siendo esclava. Dice ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar, ¿qué? Otra vez en temor. O sea que el diablo los hace esclavos para que teman, y una vez temiendo están bajo la autoridad del diablo. Ese es su sistema. Ponerlos en esclavitud, hacernos esclavos para temer. Ese es el mismo sistema que usa el diablo actualmente. Siempre ha usado eso, mi hermano. Es un sistema diabólico, exactamente. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y la gente que teme, ¿qué pasa? Que lo que teme le sobreviene. Cuando estaban en Egipto, temían que no tuvieran que comer. Temían que no tuvieran un hogar, una casa. Y era muy cruel Faraón para con ellos. Les ponía jornadas laborales muy pesadas para tenerlos entretenidos ahí, tan entretenidos que ni siquiera tenían el tiempo para sacrificar cosas para su Dios. O sea, estaban tan metidos, tan afanados en su labor, estaban esclavizados para poder obtener una moneda, para poder comer o comida directa. De hecho, dicen que ahora no ha cambiado mucho el sistema, ahora lo que es que te dan una monedita y ya tú te encargas de tu casa y tu comida. Pero antes no había monedita, nomás te daban tu comida y tu casita y ya. Y para eso laboraban, pero es lo mismo. Es el mismo sistema. Ahora está más disfrazado, exactamente. Pero es lo mismo. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud que para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, mira lo que ahora recibimos, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Mira, vamos a 1 Corintios 10:6. Está hablando precisamente de esos tiempos de Moisés, de la esclavitud, cómo rescató Moisés al pueblo que estaba esclavizado. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Te fijas? No es una historia que allá aislada, allá en aquel tiempo, pastora, sucedió. No, es una sombra para que entendamos cómo estamos viviendo hoy. Es lo mismo, el diablo usa las mismas tácticas. El diablo no es creativo. Usa lo mismo y lo repite.
Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Está hablando en el tiempo donde estaban pasando por el desierto, donde adoraban a otros dioses. Mira, nada fuera de la realidad. Como en Venezuela, que salió un video ahí que estaba, tiembla la tierra, y pues ahí viene tu temblada. Y adorando a otros dioses ahí, ¿no? Y me llamó la atención porque pasó un video de una santera. Tenía sus santos ahí en el porche ahí. Saca sus santos por el temblor y empieza a quebrarlos. Ahora voy a creer en Dios, y quebró todos los santos ahí. Ándale, hasta que entendiste. Así es. Entonces aquí dice que esas cosas sucedieron como ejemplo. Mira, vamos ahí mismo, pero al 11, 1 Corintios 10, 11. Dice, y estas cosas les acontecieron, fíjate, o sea, todo lo que les pasó a ellos también es como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí o no eres tú? Me apunto, yo también estoy ahí. O sea, Dios los amonestó y vimos cómo ellos adoraban otros dioses. Dice que la Biblia que Dios iba sacándolos del desierto y ellos adorando al Moloc. Y con la estrella ahí de Ranfán ahí su Dios. Y adorando. Y Dios ahí sacando al pueblo y ellos adorando otros dioses. Qué tremendo. Por eso cayeron en el desierto y murieron. No es que Dios los haya matado. En el libro de Jacer hay una frase muy interesante que dice que todos aquellos que no creyeron en Moisés y en Aarón murieron. Murieron por no creer a los enviados de Dios. Igual que ahora. Por eso esta palabra dice que es una sombra para nosotros los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Es lo mismo. O sea, no es, muchos lo usan como, es una historia que pasó allá, allá hace tanto, allá, qué bárbaros, ¿no? Los de aquí, qué bárbaros, llevan a su Moloc. Exacto. Tremendo, ¿no? Vamos a otro pasaje y nos vamos a Romanos 8:15, lo quiero volver a leer porque está muy interesante. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué lleva al temor a la gente? El que es esclava. Ese espíritu de esclavitud. Por eso tú y yo hemos sido ¿qué? Libres. Ya no somos esclavos. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando ahí con los de ese tiempo, les decía Cristo que para que dejen de ser esclavos. Y ellos decían, pues si nosotros no hemos sido esclavos, libres, para que sean libres, perdón. Y ellos decían, pues si no hemos sido esclavos de nadie, no somos esclavos, somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie. Estaban criticando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús sabía lo que decía. Por supuesto que eran esclavos. Y esta palabra, justo esta palabra, es la que nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Aleluya. Vamos a Éxodo 1, 13 y 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Con dureza. Siguiente el 14. Eran crueles. Y dice, mira, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, ¿te fijas? Labor. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
vamos a Éxodo 3 del 7 al 10. Exacto. Y hoy sigue igual, mi hermano, no ha cambiado mucho. Lo han disfrazado un poco, nada más. Dice Éxodo 3, del 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Siguiente, mira, el pueblo clamaba a Dios por tanta desesperación. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. ¿Sabías que nos están librando a nosotros en los últimos tiempos de la mano de los egipcios? Es lo mismo, es una sombra. Dice: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Puros gigantes, eran puros gigantes, mi hermano, y puros feos. Por eso estaba poseída, ese territorio estaba poseída por puros malos espíritus. Pero Dios nos levantó a nosotros para poseer la tierra. Poseer la tierra donde fluye leche y miel. Siguiente pasaje. Hasta el 10 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Siguiente. Dice el 10. Y luego mira, le estaba hablando a Moisés, dice: ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Te fijas cómo fue llamado Moisés? Es una sombra de los últimos tiempos. Moisés, el propósito de él fue llamarlo Dios para que nos saque a nosotros de esta opresión y de esta tierra. ¿Cómo nos va a sacar, pastora? Haciendo que con la revelación que Dios le dio nos glorifiquemos y nos podamos ir en el arrebatamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Al final de los tiempos Dios enviaría a un Moisés. Eso ya lo hemos visto, mi hermano. Vamos a Deuteronomio 18:15, porque es bíblico, no es un invento de la pastora Laura. Hoy siempre nos vamos a los versículos. Dice Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Tremendo. Vamos a Hechos 3:22. Para los que dicen que no hay profetas, exactamente. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Nos conviene. Nos conviene, mi hermano, porque si no, no podrán salir. Los que no oigan al profeta morirán. Pastora, no declare eso. No es Biblia pura. Es Biblia pura. No es que yo quiera, ni que lo diga, ni que lo declare, es que está escrito. Así es. Vamos de nuevo a Romanos 8:15, que aquí hay cosas muy interesantes, mi hermano. Entonces, Moisés fue enviado a Egipto para sacar al pueblo de Dios porque estaban en esclavitud. Y estando en esclavitud, ¿estaban en qué? En temor. Por eso le venían tantas cosas malas y malas y malas y malas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el que teme, lo que temes te sobreviene. Temían hambruna, temían escasez, temían morir, y todo eso les pasaban a ellos. Porque estaban ¿qué? En un estado de temor por ser esclavos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Te fijas, aquí ya le está hablando a los hijos de Dios. Nosotros no hemos recibido ese espíritu.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces ya ese espíritu ya no lo recibimos porque somos hijos de Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál es lo contrario de ser esclavos? Libres. Dios nos ha dado libertad con su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a Hebreos 2, del 14 al 15. Gente tiene miedo a morir. ¿Y qué le va a pasar, pastora? Morirá si sigue con ese temor. Como Pedro se hundió. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Te fijas? El que tenía pasado. ¿Para quién ya no tiene ese imperio? Para los hijos de Dios. El mundo los tiene esclavizados y morirán. Pero hay un remanente que se le escapó al diablo, que es la iglesia. Dice, así que por cuanto, ¿quién? Los hijos. Amén. Los hijos. No todo el bolón son hijos, sino los que hemos nacido por la palabra de verdad, somos hijos. Amén. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir. ¿Qué quiere decir? Que yo participé de carne y sangre, sí, para destruirla, porque nos vamos a glorificar. Así como Cristo se glorificó, tú y yo nos vamos a glorificar también. Por eso participamos de carne y sangre, para glorificarnos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía el imperio de la muerte. Siguiente pasaje. Ya no, ahora todo es nuestro, hasta la muerte es nuestra, dice la Escritura. Sigue dominándolos, por eso los mata. ¿Para qué es mía la muerte, pastor? Para atarla, someterla, sujetarla, para eso. Para que esté debajo de mis pies. Dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabías que el verdadero motivo de servir y de estar sujetos era el temor a la muerte? Temer a la muerte. De hecho, habla ese doctor que te menciono, que este cuerpo realmente se programa para no morir. O sea, hace sus programas para no morir, pero en su nivel, obviamente muere. Realmente hay un cuerpo que no muere, es el cuerpo glorificado, por eso Dios nos lo dio, ese cuerpo glorificado. Pero cuando algo sucede, el cuerpo se prepara para ayudarte, pero a su nivel, ¿no? Vas con el doctor y, me salió una bola, y esa bola era para ayudarte. Pero vas con el doctor y dices, muy mal, tenga tanta medicina, y te intoxica ahí. Cuando se te quita el conflicto mental, se va la bola, se va todo. Cuando confías en Dios, cuando crees, cuando no nos dejamos dominar por este sistema. Como a mí pasó cuando pasó lo de mi papá, que se hizo un derrame en el ojo izquierdo. Como por ejemplo Yasmín, que se le hizo un derrame, falleció su papá. Y según el doctor Hammer, dice que cuando tú no quieres ver algo que te está pasando, tus ojos se preparan y te hace precisamente un derrame. Entonces, ella podría decir, ¿por qué pasó? Porque tu cuerpo reaccionó de esa manera, te quiso proteger tapándote el ojo o los ojos para que no veas lo que está sucediendo. Así reacciona el cuerpo.
Pero una vez que lo entiendes, el derrame se empieza a ir, se va. Igual que muchas cosas que llaman también enfermedades, que son causadas todo por un espíritu que está incluido en la gente, que es el espíritu de temor. Cuando ese espíritu de temor lo echas fuera, tu cuerpo ya no puede reaccionar a lo que suceda. Pero es el espíritu de temor que está incluido ahí. Por eso tú tienes que primero arrancar ese espíritu de temor de ti completamente, para que el cuerpo ya no reaccione de esa manera tonta, primitiva, diría el doctor Baja. Es una manera primitiva en el que el cuerpo reacciona. Para sanar, para ayudar, para… Por ejemplo, el doctor da un ejemplo de un ratoncito. Ese ejemplo me gusta mucho porque nos da la idea de lo que sucede. Ese ratoncito dice que sale de su madriguera y de repente ve que un gato lo persigue. Entonces viene un miedo y dice que sus pulmones se empiezan a expandir y empiezan a crear una sustancia para que él pueda correr más rápido, respirar y correr más rápido en sus pulmones. Entonces dice que cuando ya el ratoncito está libre, o sea que ya el gato se fue, que ya se le pasó el miedo, por decir, el miedo empieza a bajar, pero los pulmones quedaron inflamaditos porque le ayudaron a correr. Entonces dice que hay una sustancia, entonces cuando sucede en el ser humano y va con el doctor, dice que tiene un problema ahí de pulmón y de todo y que va a morir, ¿no? Pero realmente los pulmones, como ya detectan que ya no hay peligro alrededor, se empiezan solitos a desinflamar, a quitar el líquido que puso de más y a volver a su estado normal y ya no pasó nada. O sea, son reacciones del cuerpo, como la adrenalina, por ejemplo, son reacciones del cuerpo que es para ayudarte en ese momento, ¿no? Pero cuando tú vas con un doctor te dice, estás muy mal, ya se va a morir. Pero es falso porque no conocen cómo se mueve este cuerpo, cómo reacciona, cómo funciona el cuerpo humano. Está en modo de supervivencia, exactamente. Pero cuando tú le crees a Dios, cuando echas ese espíritu que hace que se accione todo, que es el espíritu de temor, porque teme el cuerpo a morir, o sea, es el temor a la muerte. Es ese espíritu que está reaccionando en el cuerpo. Pero cuando tú quitas ese espíritu de temor, ¿a qué le tienes miedo si te vas a glorificar? Entonces ya el cuerpo no puede reaccionar a nada. O sea, el cuerpo no reacciona. Ya no viene la bola, ya no viene esto, ya no. ¿Por qué? Porque quitas al espíritu que lo causa. Es el temor a la muerte. Y ese espíritu está por default en este cuerpo de muerte, porque este cuerpo es de muerte. Pero hubo un primo de mi hermanito Gama que ya lo iban a entubar y ya le habían dicho que pocos meses, no sé qué, que se despidiera de la familia, y tú ahí sí. De los pulmones, ¿verdad? Pulmones, problema. Con su tanque de oxígeno ahí en la fiesta. Exacto. Pero le crea la palabra, eso es lo que lo mantiene. Pero dentro de él está reaccionando un temor a morir, que cuando quita ese espíritu de temor, sus pulmones vuelven a la normalidad. Amén. Vuelven a la normalidad. Pero los doctores los desahucian, ¿no? Ay, ya va a morir, porque no, todo vuelve a la normalidad. Un ratito ahí estás atorado ahí con el dolor y lo que quieras, pero tu cuerpo vuelve a la normalidad de nuevo. Ya los doctores le pronosticaron prolongar la vida. Despídete de todo. Tremendo, porque vas con el doctor y dice, no, le queda un mes de vida. Ya la gente con ese miedo le vienen problemas y muere. Pero porque le metieron ya el miedo a la muerte. Realmente ese es el verdadero problema o conflicto de este cuerpo, el temor a la muerte. Pero cuando tú sabes que eres un hijo de Dios y que estás destinado a la glorificación,
echas fuera ese espíritu de temor, ya no te puede tocar. Yo lo eché fuera, ese espíritu de temor. Ha cambiado mi vida tremendamente. Tremendamente. Dice este doctor que literalmente es como que él trajera un control. El espíritu de temor trae un control y dice, ay, aquí hay peligro, vamos, y que reaccione el cuerpo, ¿no? Un cáncer o algo, cualquier cosa, sí, porque está el cáncer. Por ejemplo, en las mujeres, cuando tienes bebés los amamantas. Cuando pierden un bebé o pierden un hijo de cualquier edad, las glándulas mamarias se preparan como para amamantarlo de nuevo y crea otras sustancias para ayudarlo, porque el pecho crea sustancias de acuerdo a lo que ocupa el hijo. Entonces empieza a crear sustancias y ya las personas dicen, ay, traigo una bolita aquí, ya van con el doctor y el doctor, pues ya les detectan ahí, ¿no? No, realmente es un conflicto que tuvieron con los hijos. Cuando se soluciona el conflicto, se acaba todo. Normalmente se vuelve la mama normal. O sea, se ha comprobado. Entonces, como este doctor curó a muchos, sanó a muchas, por decirlo así, no que sanara, sino les dio terapia y todo, y les ayudó a que sus conflictos se solucionaran, se les quitó eso. Entonces por eso le quitaron su cédula, porque no estaba siguiendo las reglas de medicamentos, de tratamientos que tenía que dar. Él se salía del contexto, ¿verdad? De los parámetros médicos, entonces por eso le quitaron su cédula y todo, ¿no? Pero él demostró que del 100% de la gente que le llegó con cáncer, por decir, porque era lo primero que trataba, el 99.5 sanó, mientras que en la medicina tradicional el 99.5 murió. No les convenía. Exacto, porque es un sistema planeado, diabólico. Dios sanó a mi hermana de cáncer, exactamente. Exacto. Cuando alguien ejerce la fe, el médico dice diagnóstico reservado. Sí. Porque no quieren darle la gloria. No le quieren dar la gloria a Dios. Y dicen, no sé qué pasó. Diagnóstico reservado. Bueno, pues sí, nosotros sí sabemos que actuó Dios ahí. Quitas. ¿Te mandaron a la 25? Quimioterapias. Reservados. Claro. Wow. Amén. Exactamente, sí lo creo. Dios la sanó. Aleluya. La gloria para Dios. Aleluya. Cuando quitas ese espíritu de temor y le crees a Dios, tu cuerpo empieza otra vez a organizarse y alinearse. Qué tremendo, sí. Al que cree, todo le es posible. Qué impresionante. Qué impresionante, al que cree. Por eso este tema es precisamente dudar o creer. El que duda no recibe. Necesitamos creerle a Dios verdaderamente. Mira, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tremendo. Vamos a otro versículo, Hebreos 2:15, vamos a Santiago 1:5 al 8. Es vital creer, mi hermano. Y para agradar a Dios también necesitamos creer. Imagínate que tú te acerques con Dios y no creas que es bueno, que no creas que es misericordioso, que no creas que te puede dar lo que le pidas. Tremendo. Así es. O sea, o eres frío o caliente. Tibio no. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Siguiente versículo. ¿Te fijas? Dios da abundantemente y sin reproche. Dice el 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. 7.
No piense pues quien tal haga, o sea, que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mateo 14, 30. Puse del 30 al 3, a ver, será el 33. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Siguiente. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siguiente, ¿ya no hay? Y cuando ellos subieron de la barca, se calmó el viento. 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La raíz de todo, mi hermano, es el espíritu de esclavitud. Por eso la palabra nos ha hecho verdaderamente libres. Viene la esclavitud, el espíritu de esclavitud los hace esclavos. Después por la esclavitud viene el temor, y del temor, fíjate cómo sabe el diablo todo esto y lo hace. Esclaviza a la gente, viene temor y todo lo que ellos teman les sobreviene. Por eso el diablo trata de crear un ambiente de que ya no hay comida, ya son muchos, para que teman que no va a haber comida y les venga hambruna, escasez. Y empiezan a temer, y lo que teman les sobreviene. El diablo sabe Biblia y la maneja a su antojo. Mira, vamos a Apocalipsis 1, del 5 al 6. Cuando tú sabes quién eres, empiezas a creer a Dios. Viene la fe. Y eso lo trae las dos sendas, la verdad. Amén. Mira Apocalipsis 1:5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Mira, fue el primero que se levantó de entre los muertos. De ahí le seguimos tú, yo, todos. Tremendo. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Siguiente. Mira, ¿qué más? El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y lo que diga el rey. Un sacerdote es aquel que tiene intimidad y acercamiento con Dios. Primera de Pedro 2:9, mira. Dice Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje, mi hermano, es la 1085, es la palabra genos. De ahí viene genes, genealogía. Significa descendencia, significa familia, significa raza, nacer, convertirse, ser parentela de Dios. Por eso cuando dice sois linaje, quiere decir una nueva criatura, una nueva especie, una nueva creación del esperma divino, creados del esperma divino. O sea, somos totalmente diferentes. Aunque en el espejo ahorita te veas igual, porque lo que estás viendo es este cuerpo del viejo hombre, pero pronto vamos a adquirir el que nos corresponde. Amén, como hijos de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, cuando dice ahí que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, también vemos otros pasajes que estuvimos viendo, que todo aquel que se convierta pasa de las tinieblas a la luz. O sea, implica convertirse. Amén. Y la conversión
la trae las dos sendas, es la sabiduría, la revelación. Amén. Mira, vamos a ver Hechos 26, 18. Ya casi estamos por cerrar. Hechos 26, 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan, mira, de las tinieblas a la luz. ¿Te fijas? Somos ese linaje escogido, que pasamos de las tinieblas a la luz admirable por medio de la conversión. O sea, de que abrimos los ojos y podemos ver cosas que ojo no vio ni oído oyó. Amén. Por eso cuando habla nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24, también dice que les dijo a sus discípulos que todas las escrituras hablaban de Él. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso es convertirse. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Te fijas, ya no estamos bajo el poder, bajo el régimen de Satanás. Ya no. Para los que somos hijos, ya no. Para los que hemos abierto los ojos, ya no. Ahora Él está debajo de nuestros pies. Él es el que ahora está debajo de nosotros. Por eso dice, mira, de la potestad o del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Qué tremenda palabra. Vamos a 2 de Corintios 3, 14 al 16. Dice 2 de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, mira. Y si se embota no se convierten, y si no se convierten no pasan de las tinieblas a la luz. Parece como que, no, pues se embotaron. Sí, pero embotar, ¿qué implica? Que se queden en el infierno. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Siguiente. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Habla de los judíos. Siguiente. O sea, quiere decir que el judío, si no recibe a Cristo, no se salva. Exacto, necesita a Cristo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, cuando entiendan las escrituras, cuando no solamente vean a Moisés como una historia, sino como una sombra de lo que iba a venir en los últimos tiempos, cuando se conviertan, cuando abran sus ojos. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Qué tremendo. ¿Sí? Cuando dudan también. Vamos a otro versículo que es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mira, no dice la duda, la certeza, ni tampoco dice lo que se espera, sino que es la certeza de lo que se espera. O sea, estar convencidos de que vamos a recibir nuestro cuerpo glorificado. No, estamos esperando a ver si llega, a ver si no llega. No, ten la certeza, la seguridad de que vamos a ser transformados. Dice, es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te ves al espejo y dices, ay, ¿a poco este cuerpo se va a glorificar? Sí, amén. Vamos a Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Te fijas? Es creer. Ahora vámonos por último al Salmo 37:5. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. Confía, mi hermano, y Él hará. Amén. Yo declaro que esta palabra, mi hermano, en el nombre de Jesús, queda sellada en tu mente y en tu corazón. Yo ato al espíritu de temor en tu vida en el nombre de Jesús, lo arrojo a las profundidades del mar y le ordeno que el control que Él tiene en tu cuerpo se lo pase a mi Madre, Espíritu Santo. Declaramos que eres libre de todo espíritu de temor en el nombre de Jesús y declaro la certeza y la seguridad de la palabra de Dios, la verdad sobre ti en el nombre de Jesús, y que esta verdad te hace completamente libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo me despido de las redes sociales. Gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Espíritu de Dios. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera.